Nuestros invitados desde Brasil nos visita de la agencia de detectives Silveira, Milton Silveira, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Y nuestro amigo Armando Jara, especialista en seguridad ciudadana y también detective privado hoy día. ¿Cómo están, Milton? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Un gusto tenerlo en Perú. Buenas tardes. Más una vez fico muy grato de estar participando, estar presente novamente en Ciudad de Lima. Probablemente a quinta vez que estou para cá. La quinta vez, pero esta vez más convulsionada. Sim, para o Congresso, né? Viemos em outras ocasiões para o Congresso e mais uma vez estamos aqui em Lima, né? Agora aqui nós vamos para Piura, que também vai ter um outro congresso em Piura lá. Mas é uma satisfação estar aqui mais uma vez em Lima e ser gentilmente agraciado pela hospitalidade de vocês. Los peruanos somos muy hospitalarios, igual que los brasileros, ¿no? Los latinos tenemos esa particularidad. Armando Jara, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Estamos en el Congreso de Detectives en nuestro país. Sí, Marco Antonio, primeramente agradecerte por la invitación a tu prestigioso programa de Noticias al Día, edición tarde, por Onda Digital Televisión, que se ve pues a través de la www.ondadigitaltv.com en todo el mundo. Así es. Y estar al lado de un amigo, Milton Silveira, un detective muy profesional en Sao Paulo, Brasil, muy reconocido, y hoy día nos acompaña en este congreso del crimen organizado y la importancia del detective privado que se ha organizado pues acá en el auditorio de CONACO. Armando Jara, ¿cuán importante es hoy día la participación de los detectives dentro de la seguridad ciudadana? Bueno, los detectives siempre han jugado un rol muy importante a nivel mundial, tal es así la FBI, la CIA, en España, en Sao Paulo, Brasil, etcétera, que tienen una ley, pero sin embargo en el Perú, hasta el día de hoy, nuestras autoridades todavía pues tienen miedo a que le descubran las coimas, la corrupción, etcétera. No dan una ley, ese empoderamiento a nuestros detectives, que tenemos más de 3.000 a nivel nacional. Y creo que un poco más nos puede explicar de la importancia del detective, que juega un rol muy importante en Brasil, por ejemplo en Sao Paulo, Milton Silveira. Sí, Milton, hoy día los detectives no solo se circunscriben al tema de su país, ¿no? O sea, no solamente los detectives de Brasil trabajan en Brasil, los detectives de Perú trabajan en Perú, sino que hoy hay una alianza estratégica entre los detectives de Latinoamérica. Perfeito. Eu particularmente já estendi para a Europa. Eu tive há uns 3 meses atrás fazendo um contato com alguns detetives da Espanha, alguns detetives de Itália e de Marrocos. Tá? Então o objetivo é o quê? É unificar. Hoje eu faço parte também de uma associação de Portugal. Não tive o prazer ainda de estar presente lá. Mas essa unificação é de extrema importância, né? Porque o mundo está globalizado e há necessidade de se interar. Então, eu particularmente, pela minha agência, eu tenho um intercâmbio com outros países na necessidade da troca de informações e algumas das vezes até foragidos de outro país que estão no Brasil, como no caso nós temos hoje na minha região, que eu estou fazendo um contato com a Interpol, que fui procurado. Tem uma pessoa de um outro da Europa foragido no município próximo a nós, de Campinas. Eu particularmente, na Secretaria de Segurança Pública, né, a polícia, a gente tem um intercâmbio muito interessante, né? A gente troca muitas informações. E hoje, depois da lei que foi aprovada agora, esse ano, a 13.432/2017, ela dá essa amplitude, né, com relação quando a autoridade policial permite, em si, participar nas ações criminais. Qué bueno, interesante realmente. Milton Silveira nos cuenta de que ellos tienen intercambios ahora con Europa, no solamente con Europa, con la parte de Marruecos, y también han hecho trabajos para la Interpol y la policía de Brasil, con la que están muy ligados ellos. ¿Cuánto ha crecido en los últimos años el tema de los detectives privados en nuestro país? Se ha vuelto muy importante. Sim, ela tomou uma dimensão maior depois da internet, que começou a unificar mais os detetives de outras províncias, né? Era muito separado o conhecimento de profissionais entre si. Então hoje a internet acabou unificando isso. Então dentro do Brasil, né, nós temos aí uma grande gama de profissionais e estamos aí com a nova regulamentação tentando, né, porque depende de um monte de fatores,
colocar ordem, né? Tipo, muito detetives clandestinos, piratas. Exacto. existen Infelizmente, muchos. né? Infelizmente. Então, existe uma comissão que foi aprovada uma lei e agora daqui para frente a lei é que vai determinar que vão fazer algumas correções nessa lei para que possa ser aplicado de uma forma coerente, satisfatório à população, que é o que mais tem a necessidade, é a população. Qué bueno, interesante. Ha crecido mucho el tema de los detectives privados en nuestro país y sobre todo se han detectado más de 1000 que trabajaban en la clandestinidad. Armando Jara, ¿en nuestro país ya existe una ley que favorece a los detectives? No tenemos una ley que No favorezca hay. a los detectives, pero qué importante lo que nos dice acá el detective Milton Silveira, que en Brasil juegan un rol muy importante los detectives y en alianza con la policía. Entonces ese es el camino que hay que hacer en el Perú. Los detectives privados, trabajar con la policía, con los gobiernos locales a través del serenazgo, las juntas vecinales, etcétera, todos organizados, engranados. En el Perú cada quien jala agua para su molino y eso es lo que nos está dando. Para muestra un botón lo que están haciendo pues en Sao Paulo, Brasil, lo que hacen en Europa, lo que hacen en España, el importante de la investigación. Y creo que en el Perú jugaría un rol muy importante, Marco, por los últimos meses, últimos años de la corrupción que está aumentando en los gobiernos locales, gobiernos regionales, en el gobierno central. Creo que ahí jugaría un rol muy importante en la investigación el detective privado. El detective privado en Brasil ha tenido mucho que ver también con el tema de el caso Odebrecht. Han trabajado mucho también en este caso, ¿no? Igual você mencionou da Odebrecht, não? Isso? Não, aí já é um problema, já é uma fatia, já é um problema da Polícia Federal. De la Policía Federal. Polícia Ajá, Federal. que no ha tenido tá? que intervenir los... Senão não tem intervenção do privado, né? Nem de outros órgãos. Hoje é ministrado pela Polícia Federal, Claro. juntamente com o Ministério Público. Exacto. Eso es muy bueno saberlo, ¿no? No ha participado los detectives, sino directamente la Policía Federal en el caso del tema de Odebrecht, que hay comprometidos muchos países de Latinoamérica. ¿De qué se ha tratado el Congreso, Armando Jara? Cuéntanos un poco. Bueno, este es un congreso donde que se han graduado aproximadamente 21 nuevos detectives, con un ponente internacional como es Ángel Martínez, una persona que ha trabajado en el FBI más de 21 años. Y qué interesante que haya nuevos jóvenes que les interesa la investigación y entrar a lo que es al detective privado. Y como te digo, juega un rol muy importante el ministro de Interior, Carlos Brazombío, cuando empezó, dijo que iba a trabajar bastante con los detectives privados, iba a priorizar el tema de la investigación, etcétera, pero solamente fue flor de un día. Y después Ahora, se marchitó. las investigaciones que hacen acá los detectives privados y los descubrimientos, ¿sirven como prueba para la policía o no los utilizan? No los utilizan, deberían servir como prueba, pero no los utilizan. Por ejemplo, acá Milton nos dice que en Brasil sí los utilizan como prueba contundente, Claro. y colaboran, ¿no?, con la policía. Perfeito. Agora, depois da lei, né, o delegado, se assim achar interessante, ele pode autorizar o detetive particular nas investigações criminais. Então, não existe uma determinação. O detetive particular faz a investigação criminal. Ele faz, conforme a lei, desde que o delegado que está no caso, no inquérito, ele autoriza. Eu, particularmente, já estou quase 30 anos no mercado, então eu tenho um bom relacionamento com a Secretaria de Segurança Pública, tá? Tanto na esfera da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, hoje a Guarda Municipal. Então, essa troca de informações é de extrema importância, né? Então, hoje, eu, por exemplo, faço muito na esfera criminal, critério de empresas, mas eu não saio sem um boletim de ocorrência, um registro policial de que existe um fato, de que existe uma vítima, para me poder me dar um respaldo para que amanhã eu consiga apresentar judicialmente as provas que foram colhidas para o meu cliente. O sea que trabajan directamente de la mano con la policía. Mira, es interesante que acá también debería ser porque hay muy buenos especialistas y hay gente que ha trabajado en la Policía de Investigaciones del Perú, antiguamente la PIC, ¿te acuerdas? Así es. Y que hoy son detectives. Nos pregunta Carlos Martínez. A ver, perdón, un momentito. Oscar Martínez nos dice, ¿cuál es el perfil para ser un buen... bueno, será pues Detective, investigador, buen ¿no? detective. No se le entiende. ¿Cuál es el perfil para ser un buen detective? Eu, particularmente, tenho uma opinião. Eu acredito que detetive você tem que ter o feeling.
Não adianta a pessoa dizer, eu vou ser detetive. Eu acho que é um dom. É como um tatuador, como um belo arquiteto, enfim, um cantor. Você tem que ter o dom. Né? Eu tive lá, como eu mencionei, em Madrid. Para ser detetive, são 3 anos cursando numa universidade. Infelizmente, no Brasil, hoje se faz curso em um dia. Infelizmente. Com a lei, a tendência é mudar esse quadro. Porque como não tinha uma lei, e ainda está aparando algumas arestas, algumas pontas dessa lei, para que realmente exija um curso de escolaridade mais elevado. Existem alguns requisitos. Hoje, infelizmente, no Brasil não tem. Então, quem se destaca são os profissionais que realmente utilizam da sua ética para poder fazer. Inclusive, no mês de novembro agora, eu estou indo para o Panamá receber uma premiação de detetive internacional no Panamá. E questão de uns 3 semanas atrás, eu recebi também uma premiação em São Paulo, que é essa que está aqui na minha lapela para o meu lado esquerdo, de melhor profissional em questão de ética, respeito e profissionalismo dentro do Brasil. Então isso para a gente é bastante gratificante, porque cada detetive faz o seu espaço, cada detetive promove a sua conduta de trabalho. Então, infelizmente, não tem como dizer. Tem uma certa regra para ser detetive. Eu digo, tem que ter astúcia, tá? Percepção, alguns pontos que, como ser um policial também. Não adianta ele somente fazer um curso, prestar o concurso, e não ter o feeling. Ele vai ficar no plantão, fazendo boletim de ocorrência, não vai para a rua. E hoje a nossa agência, o forte é a linha de estratégia, cruzamento de informações. Inclusive no Congresso foi mencionado muito isso, que a tecnologia hoje é o que se faz presente no serviço. Até foi mencionado que nos Estados Unidos é proibido se colocar um sistema de monitoramento veicular. Coloca no veículo e está sendo monitorado através do computador. E nós utilizamos isso com frequência. A minha agência utiliza desse equipamento com frequência. Vai lá e coloca o equipamento, nós estamos acompanhando todo o trajeto da pessoa. Aí tendo alguma coisa mais interessante, aí vai uma equipe para poder exatamente ver o que é e fotografar. Isso não no caso empresarial. No empresarial também começa com um rastreador. Se existe um desvio de mercadoria, também é o mesmo critério para a gente poder entender o que acontece. Ou tem muito o fraude, indenizações fraudulentas. O que é isso no Brasil? Ele alega ter um problema de doença. Sim. E pede um afastamento e pede uma indenização para o resto da vida, que se chama indenização vitalícia, e ele está lá num outro trabalho que não condiz com as suas alegações. Alega um problema no membro superior direito e ele está lá utilizando para jogar basquete ou fazendo qualquer atividade. Então isso tem usado-se bastante na esfera empresarial. Interesante. ¿Qué es lo que falta acá en el Perú para que el detective privado pueda integrarse como el de Brasil, que los brasileños pueden trabajar, por ejemplo, con la policía, pueden trabajar con la policía federal, local, fiscal, municipal, pueden hacer investigaciones y las investigaciones que ellos hacen pueden ingresar dentro de una denuncia? ¿Qué es lo que falta acá? La voluntad política de nuestras autoridades para que de una vez por todas promulguen una ley a favor del detective privado del Perú y para que el trabajo sea regulado. De ese punto de partida ya podemos trabajar engranados con la misma policía, con los alcaldes, por ejemplo. Tanta corrupción que hay en todas las municipalidades de todo el Perú. Los detectives pueden jugar un rol muy importante dentro de las municipalidades, dentro de las empresas privadas, etcétera. Entonces, la voluntad política de nuestras autoridades, no sé a qué tienen miedo de no darles una ley, pues será de repente que le descubren tantos desbalances que hay dentro de del gobierno locales y regionales y central. Eso es importante. Ahora, ¿ustedes han presentado algún proyecto de ley? ¿Han hablado en el Congreso? ¿Cómo es el tema? Lo están presentando los que presiden. Tenemos varias asociaciones de detectives privados en el Perú, como hoy han hecho CETEPRIP, y como te digo, han sido rechazados en varias oportunidades. Y entonces, nuevamente están presentando otra ley. Ojalá pues que algún congresista, alguna autoridad, pues de una vez por todas, les dé esa oportunidad de darles una ley. ¿Por qué la rechazan? ¿Cuál es el problema? Como te digo, el problema de repente puede ser pues que no le descubran pues las desbalances que hay en diferentes entidades privadas, públicas, etcétera. Entonces, acá tienen miedo pues que le descubran, ¿no? Entonces, esa debe ser una de las causas. Ahora, los detectives que tenemos hoy día, por ejemplo, hoy día hemos visto, se han graduado varios jóvenes, hombres y mujeres, en el tema de detectives privados.
¿Cuál es el campo de acción de ellos, de trabajo? ¿Es válido, no es válido? ¿Cómo es el tema? Sí es válido porque ellos trabajan de una manera privada, particular, por su cuenta, ¿no? Hay empresas, hay empresarios que lo contratan personalmente para que trabajen por su cuenta, pero no tienen una ley, no está regulado. Por ejemplo, todo el mundo porta una placa, pero esta placa de la calle no te sirve porque el policía te va a decir no puedes utilizarlo, no tiene validez porque no tiene una ley. Pero en cambio en Brasil sí tiene una ley, Milton. Já. Aproveito o ensejo para lhe presentear com o brasão dos detetives. Então, como ele estava explicando, hoje no Brasil nós utilizamos de um brasão representativo, né, com relação à nossa função. Mas não tem um padrão, não existe hoje um padrão específico que todos os detetives utilizam esse. Então você encontra no Brasil, esse ali presente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un regalo. Póngaselo, Un regalo. Tá? Está aqui Roche, vamos aparecer? E aproveitando também de deixar um bottom, tá? Do congresso daqui de hoje, Esse né? é do Congresso, Sim, do congresso Gran hoje. Conferencia Internacional Sim. de Detectives Perfecto. 2017. Pero ahora, teniendo el ejemplo de Brasil, teniendo el ejemplo de Panamá, donde también hay detectives privados, ¿cómo el Perú no apela a estos organismos para que ellos puedan intervenir de repente en el tema de que el Congreso pueda aprobar esta ley? Como le digo, yo pienso que falta de voluntad política. Yo creo que una vez por todas... Falta de voluntad política, celos, temor. Hay muchos factores, pero celos, temor de nuestras propias autoridades, no quieren que le descubran. De una vez por todo, yo pienso que ahora, más que nunca, por el tema del crimen organizado que está avanzando en el Perú, y es tiempo que nuestras autoridades formen alianzas estratégicas. Yo creo que en temas de la seguridad ciudadana de nuestros hermanos peruanos no debe haber tinte políticos. Acá en temas de seguridad no tiene que haber tinte políticos. El objetivo es tener un país seguro, tener una cuadra seguro, un barrio seguro. Como siempre yo digo, más que una casa segura, hoy en día necesitamos una cuadra, un barrio, una ciudad segura. Exacto, Milton. eso es importante. Inclusive no Brasil, nós há anos se pleiteia isso. Eu, particularmente, sou um militante da regulamentação há mais de 20 anos. Né? Então, o que nós encontrávamos de problema? A política não tinha interesse tá? em aprovar uma lei. ¿Hace cuántos años se dio la ley en Brasil? Agora, foi esse ano. Se não me engano, foi em março, sim. Março. Acho que, se não me engano, é 17 de março, eu não tenho bem certeza. Mas sempre tivemos pleiteando por isso, né? Então, um político asumiu aí, vestiu a camisa. Mira, o sea, la diferencia de ellos que sin tener una ley, su trabajo se reconocía en Brasil. Acá no. Acá el Perú, ¿no? Acá no lo reconocen. Así es. En Iquitos tenemos de una asociación de detectives que está trabajando conjuntamente con la policía. Cuando hacen los operativos, hacen conjuntos, salen los detectives, las juntas vecinales, serenazgo y la misma policía. El objetivo es uno solo, que queremos tener una ciudad segura. Eso es lo que han hecho en Sao Paulo, Brasil, en Panamá, en España y en Estados Unidos. Pues tenemos que repotenciar mucho más el tema de la inteligencia. Con la inteligencia se ganan batallas. El grupo GEIN capturó a Imel Guzmán a través de la inteligencia, del seguimiento. Entonces, para muestra un botón, ya lo hemos hecho. ¿Y por qué no seguir trabajando eso para combatir el crimen organizado? Porque acá hay intereses políticos, celos, muchas cosas de parte de nuestras autoridades, en especial del Ejecutivo. Te han premiado, Armando Jara. Muchísimas gracias a la agencia de detectives Milton Silveira, un amigo mío, a Vanessa Pascual, que me han reconocido por el trabajo que tenemos trabajando hace muchos años, como conocen el tema de seguridad ciudadana. Vanessa Pascual también es detective. Detective de Sao Paulo, Brasil, una bella Vanessa, dama. Por favor, Vanessa, por acá. A ver, párate junto a ellos, párate. Y nuestro amigo Fabio, también en Sao Paulo, Brasil, que nos ha enviado una diploma. Toma asiento, Vanessa, por favor, un gusto. Toma asiento, préstale el micro. Sí, va a entender, un saludo. Entiende, perfecto. Entiende. ¿Cuántos años como detective? Tengo 5 años. 5 años como detective. ¿Y para una mujer es difícil ser detective? Não é difícil. No es Eu acho que é difícil. até mais fácil do que para homem. Ujú. Mulher, ela
consegue mudar de fisionomia, cabelo, passa despercebido Claro. qualquer trabalho que for fazer. Bueno, ya nos informa Mucho que más. para ella no es difícil porque es muy fácil cambiar el color de cabello, la vestimenta, la fisonomía para hacer el tipo de investigaciones. No hay diferencia entre hombres y mujeres detectives en Brasil. Não há diferença. Não há Para diferença. trabalho, para fazer trabalho, não. Uhum. E sim, para conseguir passar despercebido Claro. ao trabalho, aí sim a diferença. A mulher ela tem mais jeito, consegue sair melhor sobre o Qué trabalho. bueno, qué bueno. ¿Qué te llamó a ser detective? A profissão é muito bela, muito gostoso. E Y es muy interesante, ¿no? Es una profesión muy interesante porque siempre te mantiene con la adrenalina al 100%. adrenalina, sempre, adrenalina. Gosto muito da adrenalina. Muito bom. Qué bueno, Eso qué que- bueno. Qué bueno. Armando, los amigos que están viendo y que les interesa el tema de detective, ¿dónde pueden contactarse? ¿Cómo pueden hablar? con Bueno, a nosotros? través de las redes sociales pueden encontrar, pues, Milton, en las redes sociales, como tengo en agencias Silveira. Perfeito. O site é www.detetivesilveira.com.br ou no próprio Facebook, Detetive Silveira. Detective www.detectivesilveira.com.br, que es de BR Brasil, y en el Facebook también Detective Silveira los puede encontrar a ellos. Y Armando Jara, ¿cómo te encontramos? Bueno, nosotros nos encuentran a través de la Asociación Promotora de la Seguridad Ciudadana del Perú, ASPROMOSEC, o como Armando Jara, y nosotros estamos a la orden y estamos trabajando hace muchos años con los colegios, con los niños, con las juntas vecinales, con los serenos, vecinos organizados, etcétera, porque nuestra vocación es el tema de la seguridad ciudadana. Nuevamente aprovechando tu programa, Marco Antonio, muchas gracias por la invitación, a Milton, a Vanessa Pascual, un saludo para nuestro amigo Fabio Lacerda en Sao Paulo, Brasil, por este reconocimiento que hoy día me han entregado en esta conferencia internacional del crimen organizado y la importancia del detective. También nos han entregado nuestra placa, como también te le dejan como un recuerdo con mucho cariño una placa para usted, Marco Antonio Alzamora. Muchísimas gracias amigos, muchísimas gracias Milton, Vanessa Pascual, muy agradecidos de estar en nuestro país, espero que la pasen muy bien. Quinta vez que vienes al Perú. ¿Y tú, primera vez? Eu a segunda. Segunda vez, muy bien. Espero que les guste y se den un buen recuerdo. Muchísimas gracias, Armando Jara. Muchísimas- Vamos a una pequeña pausa, retornamos.